¿El cristianismo debe tener una cruz o no tiene sentido? La cruz es nuestra única esperanza. La cruz de Cristo es nuestro eterno consuelo. La cruz es de hecho nuestra vocación. La fe a la que Dios nos ha traído es una fe dominada por la cruz de Jesucristo. El epicentro del cristianismo es la cruz de Cristo. No hay cristianismo sin cruz. No basta con decir que este es un maravilloso sistema de principios morales. Si los principios morales pudieran rescatarnos, todos seríamos rescatados. No basta con decir que este es un maravilloso sistema de sabiduría de vida. No basta con decir eso del cristianismo. De hecho, no basta con decir que en un momento maravilloso de la historia vino un profeta lleno de sabiduría, que es el centro del cristianismo. Hermanos míos, el domingo pasado decíamos que sin la resurrección, el cristianismo, la fe no tiene sentido. Y hoy les diré que sin la cruz, el cristianismo tampoco tiene sentido. Cristo es un personaje único en la raza humana. No existe ningún otro personaje en la historia de la raza humana que haya impactado tanto a la raza humana como lo hizo Jesús. A pesar de que fue un personaje nacido en un lugar remoto del Medio Oriente, sin haber viajado nunca más de 300 kilómetros de su lugar de origen, sin haber asistido nunca a una universidad, sin haber escrito con su puño y letra ningún libro, a pesar de todas estas cosas, Cristo es el personaje más impactante de toda la historia. Pero Cristo no solo vino a enseñar. Cristo no solo vino a hacer milagros. Él vino como el Cordero de Dios a sufrir y a morir. Cristo vino como el Cordero de Dios a satisfacer el justo requerimiento de Dios para que el perdón fuera una posibilidad para el pecador. Cristo vino a ser el Cordero inmolado para que podamos tener nueva vida, para que se impartiera la justicia, para que pudiéramos ser rescatados de aquello de lo que no pudiéramos ser rescatados por nosotros mismos. ¿Saben qué es? Nuestro propio pecado. Y es de eso de lo que hablaremos hoy, de la cruz de Cristo y de nuestra cruz. Es por eso que he titulado mi sermón de hoy, Su cruz y mi cruz. Y propongo 2 puntos en esta mañana. En primer lugar, quiero que veamos los indicativos del Evangelio. Cuando hablo de los indicativos del Evangelio, me estoy refiriendo a aquello que Dios en Cristo hizo a nuestro favor. Y el segundo punto que propongo es los imperativos del Evangelio. Ahora aquí hablaremos de lo que a nosotros nos corresponde hacer, aquellos que han sido recipientes de la gracia divina para la salvación que es en Cristo Jesús. Así que sin más preámbulos, veamos los imperativos, los indicativos, imperativos del Evangelio, pero no sin antes leer todo nuestro texto de Marcos capítulo 8, versículos 31 al 38. Dice la palabra de Dios. Y comenzó a enseñarles, hablando de Cristo, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo:
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, número 1, y del evangelio, la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo en el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Veamos en primer lugar los indicativos del Evangelio. Pero para entender estas palabras acerca de la obra de Cristo a nuestro favor y acerca de su cruz, es necesario ver un poco atrás de los versos que leímos. Veamos los versos 29 y 30 de Marcos 8, que dicen: entonces Él les dijo, y esto fue cuando Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Jesús se enfoca en sus discípulos y les dice en el verso 29, ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Esto nos permite ver algo aquí acerca de esta declaración majestuosa acerca de la persona de Cristo. Hasta este momento en el Evangelio según San Marcos han pasado 8 capítulos y nadie ha hecho una declaración correcta acerca de la persona de Cristo. Algunos han dicho, este es un lunático. Los fariseos decían, este es un glotón. Incluso se junta con los pecadores, con los recaudadores de impuestos. Los discípulos se preguntan, ¿quién es este? La gente se pregunta, ¿quién es este? Nadie ha hecho una declaración correcta acerca de la persona de Cristo, a pesar de sus enseñanzas y a pesar de sus milagros. Y es solo hasta este momento que escuchamos de alguien una declaración correcta acerca de la persona de Cristo. Tú eres el Cristo. Y este título significa ungido. Significa, denota la idea de alguien escogido por Dios y lleno del Espíritu Santo para desempeñar oficios sagrados como los de profeta, sacerdote o rey. Es esto lo que significa. Pero en el texto podemos ver, o como vamos a desarrollar más adelante, que a esta declaración de Pedro le faltaba algo. ¿Saben qué era? Que este ungido, escogido por Dios y lleno del poder del Espíritu Santo, debía sufrir hasta la muerte. ¿Por qué? Porque Él es un siervo. 3 veces en el Evangelio de Marcos, Jesús le dice a sus discípulos en detalles que irá a Jerusalén para ser asesinado y resucitar de entre los muertos. Y una cosa está clara aquí. Esto es importante para Marcos y es importante para Jesús. Y al menos 4 cosas se destacan en cada predicción del sufrimiento de Cristo en el verso 31 de Marcos 8. Varias cosas. Lo primero que se destaca en Marcos 8:31 es que Cristo va a morir. Es un hecho. Lo segundo que se destaca en Marcos 8, versículo 31, es que esta muerte es intencional. Él lo pretende. Es necesario, dice el texto. Él quiere que suceda. Él no lo está evitando. Él no lo evitará. Él no huye de esto. Él no escapa de esto. Miren, las cosas de las que nosotros huimos dicen mucho acerca de nuestro carácter. Si huimos de nuestras responsabilidades como padre de familia, eso dice mucho de nuestro carácter. Si huimos de nuestras responsabilidades como líderes de nuestro matrimonio, de proveer para nuestras esposas, tanto en lo material como en lo espiritual,
demostrarles diligencias a nuestras esposas e hijos, que no somos perezosos, si huimos de esa responsabilidad, eso dice mucho de nuestro carácter. Si somos diligentes o unos negligentes. Si huimos de la impureza sexual, como lo hizo Timoteo y José en el Antiguo Testamento, eso dice mucho de nuestro carácter. De las cosas de las que huimos, dice mucho de nuestro carácter. Cristo no huye de la muerte. Pero hay algo más que nos dice Marcos 8:31 acerca de los sufrimientos de Cristo. Y es que esto no será un suicidio. Será un asesinato. Y los asesinos se mencionan allí. Marcos 8:31. Seré desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Los asesinos son mencionados allí. Pero hay algo más que se menciona allí. No solamente su muerte, no solamente que será intencional, no solamente que no será un suicidio, no solamente los asesinos, sino también se describe claramente, en cuarto lugar, que Él resucitará de entre los muertos. ¿Sí? Y ser muerto y resucitar después de 3 días. Me encanta esto. Él dice que resucitará no en algún momento incierto del futuro. Él lo precisa. 3 días después de mi muerte, me voy a levantar de entre los muertos. Es muy preciso. Así que aquí se nombran los 2 elementos centrales del Evangelio, tanto la muerte de Cristo como la resurrección de Cristo. Lo que no se menciona en el texto es, ¿por qué razón Él tiene que sufrir de esta manera? Pero Marcos nos responde a esa pregunta unos capítulos después, en Marcos 10:45, cuando dice que Jesús, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta muerte es necesaria, dice Marcos, para que tú y yo seamos rescatados de algo. El Hijo del Hombre debe sufrir. Y esa palabra está realmente impulsada por el carácter de Dios. Esa palabra nos habla del carácter de Dios cuando Marcos 8:31 dice Jesús que es necesario. Al Hijo del Hombre padecer es necesario, no es una opción. Este sufrimiento hace parte del deber, el deber de la soberanía absoluta de Dios. Nuestro Dios es un Dios soberano que hará su voluntad y nadie interrumpirá su plan, nadie. El plan de Dios es enviar a su Hijo a sufrir y a morir para proporcionarle la redención a los hombres pecadores. Este es un Dios soberano. La voluntad de Dios se cumple. Y la Biblia dice que Jesús ha venido a hacer la voluntad del Padre. Hermanos míos y amigos, nuestro pecado, por así decirlo, nos secuestró. Y nos puso en una prisión, lejos de Dios, en las cadenas de la iniquidad. Eso fue lo que hizo nuestro pecado, nos secuestró. Y al estar en pecado estábamos bajo la santa ira de Dios, sin poder librarnos por nosotros mismos de las cadenas del pecado. Y una de las imágenes que la Biblia usa para nuestra liberación de la esclavitud de nuestro pecado es un rescate. Secuestrados por nuestros pecados bajo la ira de Dios, se requiere un rescate. Y para ese rescate alguien debía pagar el pago por ese rescate. Para que pudiésemos ser liberados de este terrible y temible secuestro. Y la Biblia dice que Cristo, el Hijo de Dios, con su sangre derramada, pagó el rescate. Él nos rescató.
Tú tienes mucho que agradecerle a Cristo. Él te liberó del secuestro en el que estabas. Camino a la ira de Dios, a disfrutar de la ira de Dios, a experimentar la ira de Dios eternamente. Tienes mucho que agradecerle a Cristo. Él te liberó. El sufrimiento de Cristo no es un obstáculo para que el plan de Dios se lleve a cabo. El sufrimiento de Cristo no es una interrupción al plan de Dios. El sufrimiento de Cristo no es una desviación del plan de Dios. El sufrimiento de Cristo es el plan de Dios. ¿Por qué esto se requiere? Porque nuestro Dios es un Dios que está enojado contra el pecado. Nuestro Dios está enojado con la rebelión de sus criaturas, quienes se oponen a hacer su santa voluntad. Dios está enojado con sus criaturas porque ellos han querido vivir bajo sus propias leyes y han tirado a la basura las leyes de Dios. Dios está enojado porque fuimos creados para vivir para su gloria. Pero ¿saben qué? Nos hemos dedicado para vivir para nuestra propia gloria. Por eso Dios está enojado. Por lo tanto, Dios tiene muchas razones para estar enojados cuando sus criaturas, en lugar de darle gloria, se oponen a Él. Tú respiras hoy gracias a la misericordia de Dios. Él es nuestro creador. Todo lo que quiso ha hecho. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos hechura suya, obra de sus manos. Por lo tanto, la ira que Dios tiene contra el pecador es santa y legítima, y nadie la puede cuestionar. Sin embargo, Dios en su justicia encontraría la manera de que esa ira pueda ser satisfecha sin comprometer su justicia. Eso es amor. Este es el deber de su amor. Este es un Dios majestuoso, asombroso y glorioso, que a pesar de la rebelión de sus criaturas, Dios no le dio la espalda a sus criaturas. Dice el texto en Marcos 8:31, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Pero malinterpretamos la obra de Cristo si pensamos que su sufrimiento solo empezó en la cruz. No, cada momento de la vida de Cristo fue un sufrimiento. Comenzando desde el hecho de que Cristo estuvo dispuesto a dejar el esplendor de la eternidad para someterse a una gama de las duras realidades de la vida en un mundo caído. El hecho de que Cristo haya tomado forma de hombre y es una gran humillación para el gran Dios eterno. Comenzando con su nacimiento en un maloliente establo rodeado de animales. El glorioso Hijo de Dios. Ese no es el Señor de señores. Este no es el Rey de reyes. Este no es el Todopoderoso. Este no es el Hijo de Dios. Este no es el Cordero que hace rodeado de animales en un establo maloliente. Toda la vida de Cristo fue una vida de sufrimientos. Cristo sufrió un tormento indecible físicamente. Pero ¿captas lo más grande del sufrimiento de Cristo? Quiero que veas lo más grande del sufrimiento de Cristo. Lo más grande del sufrimiento de Cristo fue cuando el Hijo de Dios estaba colgado en la cruz y grita fuertemente estas palabras: Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el pináculo del mayor sufrimiento del Hijo de Dios. ¿Podría haber mayor tormento para el Hijo del Hombre que el hecho de que su Padre le diera la espalda? Aquel que había actuado justamente en todo, pensado justamente, hablado justamente, comportado justamente y obedeciendo la ley perfectamente. ¿Qué es eso? Mi padre y mi madre me castigaron muchas veces a mí y yo fui culpable de cada vara que recibí en mi cuerpo.
De cada castigo yo fui el culpable. Yo desobedecí muchas veces las leyes que mi padre y mi madre establecieron en mi casa. Me merecía esos golpes. Merecía esos regaños. Pero Cristo no. Él no hizo nada malo. Tú y yo hemos hecho muchas cosas malas. Y solamente por una sola que hayas hecho, mereces el castigo, porque Dios es infinitamente santo. Y cada pecado te otorga una culpa infinitamente grande, que solamente un Dios infinito puede pagar por ella. Jesús estaba dispuesto a soportar el rechazo, a soportar el asesinato. Estaba dispuesto a todo eso para que mientras Él fuera rechazado, tú y yo fuéramos aceptados por el Padre. Jesús estuvo dispuesto a sufrir hasta el final para que en su gracia salvadora viviéramos todos los días de nuestra vida con el glorioso conocimiento de que Dios nunca nos dará la espalda. Solo a los que están en Cristo. Quien no está en Cristo, Dios está a sus espaldas. Así que el punto principal de Marcos 8:31 al 33 es que Dios planeó, profetizó y estableció los sufrimientos, el rechazo, el asesinato y la resurrección del Hijo de Dios. Dios lo planeó, fue idea de Dios. Por lo tanto, resistir esto, como lo hizo Pedro, como lo vamos a ver ahora, es tener la mentalidad de Satanás y del hombre caído, no de Dios. Miren el verso 32. Cristo está diciendo esto a sus discípulos, y el mismo que lo acaba de reconocer como el ungido. Ahora veremos que definitivamente a la declaración de Pedro le faltaba algo. Dice el 32, esto les decía claramente. Cristo no está usando un lenguaje oculto. Hay gente que le encanta que uno hable de la Biblia entre más confuso, más bonito. No, Cristo habló claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. El texto no dice que Pedro está asustado de llamar a Jesús o con una especie de pena. Él estaba muy seguro de lo que estaba haciendo. Imagínense el escenario. Señor, ¿me puedes acompañar un momento acá? Tengo algo que decirte. Pedro desaprobó lo que Jesús dijo. Lo reprendió. Dicen los otros evangelios. Él acusó a Jesús de decir algo mal. Algo que era tan malo, que era digno de una reprimenda. Cristo dijo, tiene que suceder que yo muera, sea entregado y resucite. Y Pedro responde, Jesús, con el debido respeto que tú te mereces, tu sufrimiento, tu rechazo y tu muerte no tiene que suceder. No deberías hablar así, te reprendo. Esa es la idea del pasaje. Así que Jesús se asegura que la reprimenda que le va a dar a Pedro fuera presenciada por todos. Si muchos vieran esto hoy y le dijeran, qué malo es Jesús, ¿cómo lo vas a reprender delante de todos? Hermano, entre más privado mejor. Eso de exponer a la gente, ¿qué va? Dice el 33, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, ven para acá, reprendió a Pedro diciendo, delante de todos, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Ustedes recuerdan cuál era el centro de la tentación de Satanás a Cristo en el desierto? Te ofrezco un reino sin cruz. Eso fue lo que Satanás le ofreció. ¿Sabes que Cristo olvida el plan de Dios? ¿Recuerdan que la idea de sufrir, padecer y resucitar era el plan de Dios?
Y Satanás le dice a Cristo en el desierto, según el Evangelio, según Mateo, la idea es, olvida el plan de Dios, olvida que has sido enviado a morir, olvida que has sido enviado a sufrir, olvida que estás marchando hacia la cruel cruz, olvida lo que Dios te ha ordenado, olvida todas las profecías que declaran tu muerte y puedes tener un reino que yo te entregaré sin cruz, solo si postrado me adorares, sin cruz. Así que Pedro dice, oh, no, Señor, no debes ir a la cruz. Y Jesús dice, apártate de mí, Satanás. Pedro, ya yo he oído eso antes. Pedro, tú estás haciendo eco de las palabras de mi archienemigo. Y estas palabras eran un eco de las palabras de Satanás. Un reino sin cruz. Y Pedro ha reconocido a Cristo como el ungido de Dios. Tú vas a ser el rey, el ungido, sin cruz. Por eso le dice, tienes en tu mente el mismo discurso que Satanás. Así que apártate de mí. Cualquiera en este mundo, no importa el predicador, no importa de cuánta gente se llene su iglesia, no importa si salen canales de televisión famosos en nuestro país. Si algún predicador habla de la aceptación de Dios, habla del perdón de Dios, de la justicia de Dios, que no requiera cruz, que no requiera sufrimiento, está haciendo la misma obra engañosa de Satanás. Un cristianismo sin cruz es falso. Ya hemos visto los indicativos de la cruz. Ahora veamos en último lugar los imperativos de la cruz. Versos 34 al 35, luego de la reprimenda del Señor a Pedro. Jesús dijo, esto va a quedar bien claro hoy. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Niéguese a sí mismo. Me encantan los argumentos de Jesús. En un momento, si no me equivoco, en Lucas, Cristo dice, ¿quién edifica una torre y no calcula los gastos? Y ese texto está en el contexto del llamado a seguirle. Yo quiero seguir a Jesús, yo quiero ser cristiano. ¿Quiénes levanten la mano los que quieran hoy seguir a Jesús? Todo el mundo. Y Cristo dice, ¿estás seguro? Calcula el precio. Porque ser cristiano no es una vida happy. Traerá dolor, te dolerá. Porque el discípulo no es mayor a su maestro. Si tu maestro sufrió de tal manera, no esperes una vida cómoda y con la aceptación de todos, te dolerá. ¿Quieres seguir a Cristo? ¿Entiendes las implicaciones? Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, escuche, niéguese a sí mismo. Como diría el pastor, wow. He aquí el problema de la raza humana. Nadie quiere negarse a sí mismo. Constantemente vivimos enojados porque la gente se interpone a nuestra voluntad. Cuando la gente invade mi reino, mi pequeño reino, que nadie me lo toque. Constantemente estoy celoso porque la gente tiene cosas que creo que yo merezco. Eso no se lo merece aquel, eso me lo merezco yo. Y empiezan los celos y todo lo demás. Constantemente anhelo, codicio, mato, miento, engaño, porque todo se trata de mí. Soy yo. Niégate a ti mismo. Es que ella no me entiende. Es que él no me entiende. Como alguien dijo una vez, a veces parecemos cristianos de chocolate.
muy bonitos en el frío, pero apenas nos da el sol de la prueba comienzan a derretirse. Por eso es que las pruebas son una bendición de Dios para probar quiénes están de hipócritas en medio de nosotros y quiénes están dispuestos a seguir hasta el final junto a nosotros. Si has abrazado a la cruz como el centro del cristianismo y has entendido que la cruz debe ser parte de tu vida, estás dentro del cristianismo. Pero si crees que puedes abrazar la cruz sin tomar tu propia cruz, estás fuera del cristianismo. Así cantes, dances, lo que quieras hacer. Así que cuando Cristo nos llama a negarnos a nosotros mismos, a someter a nuestro propio yo y a tomar su cruz y a seguirlo, ese llamado es en realidad un llamado de gracia, como lo dijo Paul Tripp. ¿Por qué es un llamado de gracia? El hecho que Cristo nos dice, niégate a tu yo y toma mi cruz. ¿Por qué? Porque al llamarnos a esa clase de sacrificio, Jesús en la gracia nos está rescatando de nosotros mismos. Mira un poquito hacia tu matrimonio, mira el quiebre que tiene. ¿Sabe qué? ¿Cuál es el problema ahí? Que te amas mucho a ti mismo. El problema del centro de nuestro problema es que nos amamos a nosotros mismos. Y por favor, que cuando termine el culto no te acerques y me digas, eso es verdad, pastor, pero ¿cómo es difícil? A mí no me digas eso. A menos que sea un impío, yo le digo, difícil para ti e imposible. Ya basta de solamente reconocer nuestros pecados. Eso es solo una parte del arrepentimiento. Ese no es el todo del arrepentimiento, caballeros. El arrepentimiento implica un cambio de dirección, ir en dirección opuesta a la que iba. Si estaba haciendo esto y estoy verdaderamente arrepentido, ahora voy en la dirección contraria. Así luce un verdadero arrepentimiento. Así que Cristo se dirige aquí al aspecto más profundo y oscuro de nuestro pecado. Ese pecado que anhela la posición misma de Dios. Cada uno quiere ser su propio Dios. Y cuando mi esposa infringe en mi pequeño reino, cuando mi vecino, mi compañero de trabajo infringe en mi reino, me saca de mi zona de confort, frustra mis planes, frustra mis deseos, se convierte en mi enemigo. Así que tu problema no es ni tu esposa, ni tu vecino, ni tu compañero de trabajo, ni siquiera el pastor Plinio. Tu principal enemigo lo llevas dentro. No lo olvides. Y si quieres te alejas de tu esposa, esposo, compañeros de trabajo y la iglesia si quieres. Pero el problema no terminará porque lo llevas dentro. A donde quiera que vayas te perseguirá. Acuérdate que las cosas de las que huimos dicen mucho de nuestro carácter. Así que la cruz no es solo un consuelo para los hijos de Dios. La cruz es un llamado. La cruz, al tomar nuestra cruz, Cristo nos dice, deja de querer tener el control de tu vida. ¿No te has dado cuenta que no puedes evitar ni siquiera un resfriado? No tienen el control, ninguno. Se te escapan de las manos aún las cosas más insignificantes y todavía te crees un pequeño Dios. Es como si Cristo al tomar nosotros nuestra cruz nos estuviera diciendo, deja ir el plan para tu vida y toma el plan que yo tengo para tu vida. Cristo es más sabio que tú. Déjalo y sígueme. Porque seguir a Cristo es el único camino a la vida. No hay otro. La vida no es un lugar. La vida es una persona y es Dios hecho hombre. Lea lo que dice el verso 36 y me fascina esto. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo en el mundo y perdiere su alma? Esto es genial. Los hombres trabajan duro todos los días para ganar todo lo que se trazan en la vida.
Las publicidades dicen, haz esto para que hagas realidad el sueño de tu vida. Y todos nos desvivimos todos los días para ganar el mundo. ¿Se acuerdan a Pinky Cerebro? ¿Qué haremos hoy? Cerebro, lo mismo de siempre, Pinky. Tratar de conquistar el mundo. Y siempre que intentaban hacer lo que pasaba, fracasaba. Eso es lo que le pasa a muchos hoy. Cuando intentan ganar el mundo, terminan como Pinky Cerebro, siempre fracasados. Porque así no funciona. Pero supongamos, un ejemplo. Hiciste tu trabajo, tu esfuerzo. Como muchos hoy, te volviste el super influencer y ganaste millones de suscriptores, mucho dinero, tus planes se llevaron a cabo, lograste todo. Supongamos, lo lograste. Dice el texto que aun si de casualidad lograras a ganar el mundo entero, ese mundo que valoras más que a Cristo y del cual te sientes orgulloso de haber ganado, el texto dice, al final de cuentas no podrás salvarte. Se desinfló el globo. ¿Cuánto puede ser nuestro máximo de vida? Como mucho 100, 110 años y a lo mucho 70, 40. No hay que ser viejo para morir. ¿Cuánto nos quedará en comparación con la eternidad? Ahora bien, estás trabajando por esto, acabando tu vida, buscando la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, para al final terminar la eternidad perdido en el infierno. ¿Qué trabajo más tonto e inútil? Yo cuando veo hacia atrás lo que yo era sin Cristo, dije, qué estúpido era yo. Y el texto dice, aun si lograras tener todo eso que te trazaste, no puedes salvarte. Y me encanta lo que hace Cristo ahí. Porque Cristo está diciendo que no hay nada con lo que puedas pagar por tu alma. Cuando al mismo tiempo desprecias el rescate de Cristo. Ganar el mundo entero no te servirá de nada. Cristo está diciendo, ganar el mundo entero no te servirá de nada. Tenerme a mí te servirá de todo. Lo que Cristo está diciendo es, yo soy superior a todas las cosas de este mundo. Qué hermoso. Y dice el 37. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Cristo está diciendo, no hay nada que puedas dar a cambio de tu alma. ¿Han escuchado eso? ¿Le vendió el alma al diablo? No hay pago por eso. Si rechazas a Cristo, no hay rescate por tu alma. Si rechazas a Cristo, estás perdido. Verso 38. Porque el que se avergüenza de mí, miren las implicaciones de la cruz, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué es lo contrario a estar avergonzado de alguien? Estar orgulloso de esa persona, ¿cierto? Admirar a esa persona. Identificarse con esa persona. Que no te dé pena andar junto con esa persona. Eso pudiéramos decir, eso es lo contrario a avergonzarse de alguien. Y Jesús está diciendo, si te avergüenzas de mí y del precio que pagué por ti, me avergonzaré de ti y perecerás junto con las personas que me consideran una vergüenza. Hermanos y amigos, valorar a Cristo como nuestro mayor tesoro es no avergonzarnos de Él. Valorar a Cristo como nuestro mayor regalo, glorioso y majestuoso como lo es Él, es no avergonzarnos de Él.
El negarnos a nosotros mismos, dar muerte a nuestro yo para vivir para su voluntad, es admirarlo como nuestro mayor tesoro. Compartir a Cristo con los hombres es valorarlo y honrarlo como lo que Él es, un Salvador glorioso. Jesús te libera de la esclavitud de tu pecado. Él hace lo que tú nunca podrás hacer por ti mismo ni por ti mismo. Dios proveyó en Cristo lo que Él mismo requería. La cruz de Cristo era necesaria para que se cumpliera toda justicia, para liberarnos de nuestro mayor enemigo, nuestro pecado. El cristianismo verdadero es más que repetir una oración. El cristianismo verdadero es más que venir al local de la iglesia los domingos por la mañana. El cristianismo verdadero es más que decir yo soy cristiana. El cristianismo verdadero es más que dar una ofrenda. El cristianismo verdadero es más que conocer intelectualmente las verdades de las Escrituras. El cristianismo es un estilo de vida. Toma tu cruz y sígueme. En el cristianismo nos aferramos por la fe a la cruz de Cristo como el gran pago por nuestro rescate. En el cristianismo tomamos nuestra cruz y decimos, Él es Señor y yo no. Eso es vivir el Evangelio. Él es Señor, yo no. Que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un conflicto con alguien porque esa persona intentó frustrar tus planes? ¿Cuándo fue la última vez que la ira te dominó porque alguien intentó frustrar tus deseos o te hizo lucir como un perdedor o como una perdedora? ¿Cuándo fue la última vez que alguien al ver tu manera de vivir pudo darse cuenta que valoras a Cristo más que todas las cosas de este mundo? ¿Cuándo fue la última vez que alguien vio eso en ti? No mientas, porque hay otras cosas que yo estoy viendo que estás persiguiendo. ¿Cuándo fue la última vez que te avergonzaste de testificar de Cristo? Si no tomas tu cruz siempre, Cristo un día se avergonzará de ti. No me importa cuántos amigos tenga en este mundo, no me importa cuántos me sigan en las redes sociales, no me importa cuántos me aplaudan, no me importan cuántos me gusta. Si realmente un día Cristo se avergonzará de mí, no me importa. Aquellos que están jugando con el pecado y creen que esto es un juego, créeme, un día cuando Cristo venga con poder, con sus santos ángeles desde el cielo, se avergonzará de ti. Y ahí no habrán peros, se avergonzará de ti. Y perecerás, porque ahí no termina la historia. Perecerás por la eternidad junto a aquellos que consideraron a Cristo una vergüenza. La esencia de la nueva criatura en Cristo, la esencia de la fe salvadora, es que Jesús en el verdadero cristianismo no solo es mencionado con los labios, no solamente es entendido con la mente, sino que es experimentado en nuestra vida, en nuestro ser. Jesús tiene que ser experimentado. Experimentado como lo más grande. Experimentado como lo más hermoso, experimentado como lo más valioso, de tal manera que Cristo es tan valioso para ti, que estás dispuesto a perder todo el mundo, incluida la vida, para tenerlo a Él para siempre. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo en la vida si perderá su alma? Cristo está estableciendo qué es lo más valioso en el hombre. Jesús y el Evangelio son un tesoro más grande que todo lo que hay en el mundo. Y la persona que experimenta verdaderamente a Cristo de esta manera, valorándolo por encima de todas las cosas, será verdaderamente su discípulo y está incluido en el rescate del Evangelio y la resurrección del versículo 31 de Marcos 8. ¿Qué problema con nuestro yo?
Tu enemigo no es tu cónyuge, ni tus hermanos, ni tu vecino. Mora dentro de ti. Y el único que puede rescatarte de ese tirano es Cristo. Él pagó el rescate. Él. Y si realmente te has aferrado a esa cruz, toma esa cruz y síguelo. ¿Y qué representa eso? Uno, negarte a tu yo y que su voluntad esté por encima de todo. Mi hermana que estás aquí, la manera en cómo piensas, cómo sientes, cómo actúas, cómo te planificas, muestran que realmente estás pensando en la voluntad de Dios primeramente antes que en la tuya. La manera en cómo te vistes refleja que estás pensando en la voluntad de Dios por encima de la tuya. La manera en cómo le adoras, ¿estás pensando realmente en la voluntad de Dios por encima de la tuya? Porque cada cosa que hagas, publicas, digas, actúas, todo debe reflejar que para ti es más importante la voluntad de Dios antes que la tuya. Cuando estás en medio del conflicto en casa, ¿qué puedes mostrar que realmente te interesa más la voluntad de Dios que la tuya? ¿O lo que te interesa es seguir extendiendo tu reino en tu casa? Tu propio reino. Una vez le preguntaron a un niño, ¿quién manda en tu casa? Y él dijo, Dios. Él es quien debe mandar allí. Hombres que están aquí, en la manera en cómo sienten, piensan, actúan, toman decisiones, cómo se comportan, están reflejando que ponen la voluntad de Dios por encima de la suya. ¿O son tus deseos y tu agenda la que ocupa el primer lugar? Porque cada una de estas cosas puede estar reflejando algo bien claro. No te has negado a ti mismo. Y ese es el primer requerimiento para llevar la cruz. Y en segundo lugar, según los versos anteriores, tomar la cruz implica valorar a Cristo como superior por encima de todas las cosas. Estos son los indicativos del Evangelio y las implicaciones del Evangelio. El Evangelio es más que una oración, es más que estar sentado aquí, es más que cantar, es más que tener una Biblia del tamaño del pizarrón, es más que conocer intelectualmente muchas verdades. Nada de eso te servirá si Cristo no es tu mayor tesoro. Por eso Pablo pudo decir, todo lo tengo por basura por ganar a Cristo. Cuando tienes a Cristo como tu mayor tesoro, puedes ver el brillo de su gloria y todo lo demás lucirá opaco. Bendito sea Cristo. Oremos al Señor.